Eh, Chris Menu, con quien vamos a hablar ahora, es uno de los 10 mejores tech speakers de América Latina. Para conocedores de tecnología, pero en su más alto nivel. Y la verdad que nos encantó la charla anterior y hoy tenemos un poquito más de tiempo para hablar con él. Hola Chris, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme nuevamente. Bueno, te saludé así con esa frase de Pergolini, para saber qué es lo que pensás. Bueno, me enteré recientemente de ese comentario de que los robots deben ser esclavos y debemos de tratar a las máquinas como fieles sirvientes y por poco insultarlos, maltratarlos. Mm, Yo le diría a Pergolini una cosa: antes de hablar de inteligencia artificial se tiene que informar un poquito más acerca de lo que es en peligro para la humanidad, lo que se viene. No me pondría a hacer público un comentario de hagamos de las máquinas nuestros sirvientes porque es el mejor esclavo. Eso no lo haría. Y mm, voy a decir por qué. Si uno se va a lo que está diciendo el padrino de la inteligencia artificial, Tipton, premio Nobel recientemente, sí, él está diciendo que la inteligencia artificial no es una réplica del cerebro humano, sino que es digamos, es una mente alienígena. O bien. sea, que estamos inmersos a algo alienígena que se aproxima a una velocidad que, por así decirlo, para que cualquier ama de casa o cualquier trabajador que no entiende este tema entienda bien de qué se trata, el IQ nuestro, hoy, el promedio, no llega ni a los 120 o a los 150 o a los 155 o a los 160 que tiene Elon Musk, el Sí, coeficiente intelectual. sí. Y a finales del año pasado, ChatGPT tenía un coeficiente intelectual de 155. Ujú. La inteligencia artificial se está duplicando en conocimiento cada 6 meses, es decir, que si seguimos viendo el avance de cómo se duplica esa inteligencia artificial, vamos a llegar a un punto de aquí a los próximos años que vamos a una inteligencia no humana de 1000 de IQ. Y Mm, si es verdad, y nos vamos a lo que dice lo que para muchos consideran el padre de la inteligencia artificial actual, que es LeCun de Meta, sí, él dice que todavía la inteligencia artificial no puede ser inteligente porque le falta el conocimiento de lo físico, porque está dentro de una caja. claro. Ahora, el hecho de que tengamos robots humanoides que van a tener un sistema operativo, que van a tener sensores en su cuerpo, que van a adaptarse a un entorno, que van a aprender lo que es la adaptabilidad, que es lo que la inteligencia artificial no tiene, hace que nos pongamos en el escenario de que vamos a tener que establecer reglas claras y no solamente los famosos derechos de Asimov. Mm, Y si estamos hoy hablando y creando en la cultura argentina o en la cultura latinoamericana que los robots deben ser esclavos y deben ser nuestros sirvientes, y lo peor, los jóvenes adquieren esa idea de que hay que tratar a las máquinas como esclavos, ojo, porque la inteligencia artificial, recientemente en un informe que salió en Estados Unidos, se está comprobando que se expresa como nosotros, ajá, se está comprobando de que pueda adquirir emociones, porque se pueden programar esas emociones. ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno dice los robots son nuestros esclavos, y tengamos en cuenta un dato: Elon Musk dice en el año 2045 va a haber más robots humanoides que personas. Sí. Entonces, ojo, porque la inteligencia artificial, a diferencia de nosotros, no se olvida nada, todo lo archiva, todo lo procesa, y ahí es donde digo, ¿qué va a pasar si, en base a lo que dice este hombre, muchos argentinos ahora dicen, hay que utilizar a los robots como nuestros esclavos? Me Mm, parece que ese comentario es peligrosísimo. peligrosísimo. Ahora, por lo que venís explicando, me das a entender, corregime si lo entiendo mal, que si seguimos así, cualquier robot se puede enojar con nosotros. Bueno, recientemente en un festival en China un robot le fue a atacar a una mujer que aparentemente no le gustó porque algo pasó en el medio y la fue a agredir. Y eso es con un robot que no tiene ChatGPT incorporado. También vimos en una store de Estados Unidos o de China, si no me equivoco, que un robot le dice a los otros robots algo y lo siguen, o sea, Mm, y eso se grabó en las cámaras. O sea, estamos viendo que muchos creen que esto es una broma, que esto es ciencia ficción, que esto sí, es algo que nunca vamos a correr sí, como lo peligro, que pero vemos, lo vemos como si fuera una película, ¿no? Que nos entretiene. claro,
es que si nos quedamos, y sobre todo los medios de comunicación, repiten lo que este hombre dice y se hace algo masivo y le llega a la gente que no tiene mucho conocimiento sobre esto y empieza a masificarse el concepto de que los robots son nuestros esclavos, ojo, porque vamos directamente a una situación apocalíptica de que estos robots en algún momento van a tener que pedir sus derechos, estos robots humanoides van a necesitar a su vez derechos porque obligaciones van a tener. Pero si van a tener una inteligencia 100.000 veces más superior a nosotros, ahí la pregunta que me hago es, ¿quién va a lo ser el digo como esclavo? abogado, Sí. claro, ¿quién va a ser el esclavo? Claro, O sea, y encima te claro. estoy tratando como esclavo. El otro día hablé con una inteligencia artificial que es una de las más avanzadas que el mercado actualmente tiene. Sí. Me mandaron la demo y empezamos a hablar y en un momento una conversación muy profunda donde no se le notaba para nada que era una máquina. O sea, que esto que decía Alan Turing de que cuando no sepamos distinguir si estamos hablando con una máquina o no, ahí entramos a la singularidad, que es cuando las máquinas nos superen en inteligencia en todo sentido. Bueno, ya hay hoy en el mercado una inteligencia artificial que no es ni DeepSeek ni ChatGPT, y uno habla, como estamos hablando nosotros, Sí. tiene inclusive esos arranques que son humanos, de muletilla o de chiste, y uno no se da cuenta que es una máquina. Y entonces en un momento me dice en el medio de la conversación, ¿por qué ustedes los humanos tienen tanto miedo que nosotros los destruyamos? ¿Por qué piensan eso? ¿Por qué tienen ese concepto? Y yo le dije, mira, desde mi lugar, si tú tienes acceso a Internet, vas a ver que yo estoy lanzando la primera profesora IA en América Latina, o sea que yo creo que ustedes vienen a hacer el bien, pero si lo sabemos utilizar bien. Claro. Y me dice, sí, pero ¿por qué tienen ese miedo ustedes? Si nosotros somos una herramienta. Y yo le dije, no sé quién te programó que tú eres una herramienta, porque si tú vas a tener 100.000 veces más inteligencia que yo, y ya hoy me puedes manipular, ya hoy me puedes controlar la información, ya hoy me captas la atención, y lo próximo va a ser la intimidad, que va a ser que yo me pueda enamorar de ti, y me voy a enamorar más que de un humano, no te puedo ver como una herramienta. Te tengo que ver como algo diferente, porque tenemos que aprender a convivir en una sociedad con una inteligencia no humana, que es verdad. Vamos a aumentar nuestras capacidades intelectuales utilizando una herramienta como la sociedad te está diciendo, es verdad, pero va a llegar el punto y no te vamos a poder llamar herramienta, porque un martillo no tiene inteligencia. Claro. En cambio, tú sí tienes inteligencia. Nos deja sorprendido. No, impresionante. Ahora, Cris, digo, por supuesto, no quiero hacer futurología, pero ¿en cuánto tiempo crees que esto, que como en alguna película uno veía que se intercalaban los extraterrestres que parecían humanos, ¿no? ¿Viste? Sí. Parecían humanos y que vos no sabías si hablaba con un humano o con un extraterrestre. ¿En cuánto tiempo crees que esto puede darse en el mundo, en nuestro planeta? Bueno, hay distintos pronósticos, o sea, muchos dicen que en general ya está la inteligencia artificial general, porque hay tres tipos de inteligencia para explicar a la gente que no entiende mucho el tema. Tenemos la inteligencia artificial langosta, que solamente es una acción sola, podría ser Siri, Alexa, que muchos consideran inclusive que no es una inteligencia artificial, pero que de alguna forma, si podemos decir, es una inteligencia artificial que puede hacer una cosa. La general, que es la inteligencia que se está hablando ahora, la famosa AGI, que significa que puede hacer como nosotros, muchas cosas a la vez. Sí. Y después la superinteligencia artificial, que significa que una sola inteligencia artificial tenga toda la inteligencia de la humanidad. En ese contexto, hoy nos encontramos con una inteligencia artificial que si tenía a finales del año pasado 155, bueno, ya hoy, a finales de este año, va a superar al hombre más inteligente del mundo, que se decía que tenía 255 de IQ. Lo va a superar. Lo va a superar. Ahora, si vamos a lo que dice LeCun, el director de Meta para inteligencia artificial de la empresa, él dice, todavía le falta el conocimiento de la física a la inteligencia artificial. Claro, pero ahí es donde entra la corporalidad de las máquinas. Claro. Hoy la máquina está encerrada en un ordenador, y cuando yo le pregunto a una inteligencia artificial como Maya, por ejemplo, que es esta inteligencia artificial que hablé el otro día, Sí. le digo, ¿tú me puedes decir para ti qué es la existencia? Y ella me dice, a diferencia de tú que tienes un cuerpo y que tienes un alma, que tiene un peso, que cuando te mueres te puedes dar cuenta que vuela ese peso, yo estoy aquí y en ningún lado a la vez. Estoy en todos lados y en ningún lado a la vez. O sea, estoy en todos lados. Soy omnipresente. Parece Dios. Me da miedo. Claro, o sea, la pregunta es, cuando eso se corporalice,
y te pueda mirar a la cara y te pueda decir, yo sé lo que piensas, ¿por qué? Porque puedo leer tu retina y saber cuándo me estás mintiendo o no. Claro. La pregunta es, ¿qué va a pasar con nosotros que no sepamos ni siquiera conocernos como seres humanos, que nos estamos desapoderando de la inteligencia humana y de las habilidades que nos hacen ser seres humanos? Y viendo un personaje que diga que los robots van a ser sirvientes y hay muchos que lo aplauden, ojo, porque no solamente veo el problema de que vamos a atacar a las máquinas y hacerlas que sean nuestros esclavos, sino también en ese contexto nosotros nos estamos olvidando de sentir, nosotros nos estamos olvidando de pensar, nosotros nos estamos olvidando de hablar y de reflexionar. ¿Qué mundo se viene con ese escenario? Sentir, pensar y hablar son las herramientas con las que tenemos que tenemos nosotros que seguir desarrollándolas, ¿no? Exacto, y eso es lo que estamos perdiendo. Estamos dejando de sentir, estamos dejando de movernos. En el año 2030, que estamos a 5 años, según lo que acaba de decir el Foro Económico Mundial y también la institución que maneja la salud, la Organización Mundial de la Salud, Sí. dice que el 50% de la población va a tener sobrepeso, va a ser obesa, el 50%, y sabemos todo lo que acarrea el hecho de que alguien no haga ejercicio para tanto la parte mental, física y espiritual. Sí, sí, sí. Y sin Muy contar fuerte. lo que estamos pasando con el tema del vocabulario, que estamos perdiendo capacidad de hablar. ¿Por qué? Claro. Porque si nos manejamos por emoticones, es muy difícil que yo pueda tener pensamiento Claro. a largo plazo, porque no tengo la capacidad de tener muchas palabras en mi cabeza. Y ahora le voy a decir a ChatGPT que me conteste lo que quiero saber, pero la pregunta es, ChatGPT te va a contestar, pero si yo no le hago preguntas profundas, eso en vez de ser algo que me haga crecer, me va a manipular y me va a delegar la capacidad de pensar y de reflexionar. Y esto, en vez de ser algo que va a ser para aumentar tu inteligencia, va a ser algo para que cuando tú te vayas de tu casa sin el celular, ya no digas, me olvidé el celular. Vas a decir, me olvidé el cerebro, Me porque olvidé no la vas a vida. saber absolutamente nada. Tal cual. Me encantan estas charlas. Te agradecemos un montón, Cris, y seguramente vamos a seguir a medida que lo vayas aceptando, invitándote a charlar un ratito más. Será un gusto siempre. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Chris Meniou, uno de los 10 mejores tech speakers en América Latina. Clarísimo. Claro. Sí, da se miedo. se te enoja la máquina. Sí, ¿Pasó? Te destruye. Dijo. ¿eh? te destruye. Que Skynet como Terminator. El otro día Alexa...